continuación, su programa Día a Día Sin Barreras. Un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Buenas tardes, amigos y amigas que están en sintonía de su programa Día a Día Sin Barrera. Como siempre, es un gusto saludarle desde el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, con importante información para usted de los diferentes temas que el CEICOM realiza, como es soberanía alimentaria, tratados de libre comercio y minería metálica. En esta tarde, déjenme contarle que vamos a pasar la siguiente foro debate realizado por el CEICOM a través de la Red por la Agricultura Sostenible y la Soberanía Alimentaria RASA, de la cual CEICOM forma parte. Y es que recientemente RASA realizó su tercer y último foro debate para este 2011, titulado Análisis de las visiones de reconstrucción al sector agropecuario después de la crisis, donde nos acompañaron Amy Angel, representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, y William Castillo de RASA. Cada uno dio sus posturas respecto a cuáles deben ser esas medidas que se deben tomar en cuenta para reactivar la agricultura salvadoreña luego de la pasada tormenta tropical, o mejor dicho, de la pasada depresión tropical 12E, que generó lluvias por más de 10 días y causó graves pérdidas a la agricultura, además de daños materiales y a la infraestructura. Así que empezamos con la primera ponencia a cargo de Amy Angel, quien es representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Quiero compartir con ustedes algunas ideas de qué pasó con la tormenta, cuáles fueron sus efectos en la agricultura, cuáles son las acciones de corto plazo que se han realizado y cómo podemos analizarlas. Y luego ver diferentes aspectos estratégicos para reducir la vulnerabilidad del sector agropecuario en el futuro cuando hay más eventos, porque van a haber más eventos, ¿verdad? Sabemos ya, aunque todavía se está cambiando datos un poco, el Ministerio de Agricultura, y yo creo que ya tiene nuevos datos que todavía no han divulgado, pero aquí tengo como una colección de información que yo considero que es tal vez la mejor información que tenemos hasta la fecha de cuáles fueron los daños de depresión o baja presión, se llama oficialmente, ¿verdad? De que se perdió tal vez una cuarta parte del maíz blanco que se esperaba producir en el país. La Asociación de Proveedores Agrícolas está estimando que se perdió el 70% del frijol. Tal vez sea un poco menos de eso, pero es más del 50% que se perdió. Una tercera parte del sorgo, del arroz, 16% del café. Ya esperábamos una baja producción de café porque el año pasado tuvimos una relativamente buena producción, y aún con esa baja producción vamos a perder unos 15% o más. 70% de las hortalizas que estaban sembrados en ese momento, una tercera parte casi de los frutales que estaban cerca a cosecharse, especialmente en papaya y plátano. Y luego en los estanques para peces y camarones, etcétera, se perdió o se inundó casi una cuarta parte de ellos, y se perdió lo que ellos tenían en esos estanques. Entonces son pérdidas importantes, ¿verdad? También cuando hablamos de que se perdió una cuarta parte del maíz o el 70% del frijol, hay muchos productores que perdieron todo, ¿verdad? No es que solamente se perdió una parte. Entonces tenemos que tomar eso en consideración. La economía, especialmente el sector agropecuario, también va a crecer mucho más lentamente de lo que se había esperado por el efecto de la tormenta. Incluso el valor de la producción del sector agropecuario este año 2011 se va a reducir, y el Banco Central de Reserva
hizo una estimación inicial que se va a reducir en 3% por los efectos de la tormenta. Y en términos del valor de las pérdidas, en una estimación inicial por parte del gobierno, ellos estimaron que tuvo un valor de $105 millones las pérdidas. Todavía eso puede cambiar con nuevas estimaciones, pero eso es casi el mismo valor que las pérdidas que tuvimos con el huracán Mitch en el año 98. Entonces, definitivamente, para el sector esto fue un evento muy importante. Bueno, ¿qué se ha hecho? Después de la emergencia, ¿verdad? Después de las brigadas de rescate que organizó el CENTA y el MAG para dar algunos consejos a productores para rescatar lo que se podía de la cosecha, se ha hecho una estimación de daños por parte del gobierno. Y eso es importante porque nos permite dimensionar el problema, nos permite buscar ayuda con un poco de respaldo de información, pero en la manera que se siguen evaluando los daños, haciendo nuevas estimaciones, es muy importante que el gobierno divulgue esa información. Esa información que yo les di del 70% de pérdida en el frijol, no la ha dicho el gobierno todavía. Pero es importante que ellos saquen una mejor estimación y que se sinceran y que nos cuenten que realmente el problema es grande y tenemos que enfrentarlo. Luego, tenemos tal vez dos grupos. Tenemos el grupo de los productores, que voy a hablar más de ellos en un momento, pero también tenemos el grupo de las personas que no son productoras y se preocupan por tener suficiente, especialmente maíz y frijol. Entonces, se ha empezado el gobierno algunas acciones para mejorar el abastecimiento del mercado. Primero, se ha promovido la resiembra en áreas donde hay suficiente humedad residual. Y eso nos va a permitir un poquito de maíz y un poco más de frijol, pero tal vez 15 días a lo sumo, más como 10 días de lo que consume el país se va a poder producir en esa resiembra, pero es un poco de ayuda. Luego, lamentablemente, este año se va a tener que incrementar las importaciones para cubrir la demanda nacional. No es una situación que nos gusta, pero es la realidad. Entonces, para reducir el costo de esas importaciones, el gobierno ha establecido una cuota donde se puede importar cierto volumen sin pagar el arancel o el impuesto de importación. Entonces, que normalmente es 15%. Entonces, eso es un intento para que no sube mucho el precio. Las cuotas que existen hasta ahorita no son suficientes para cubrir el déficit de consumo. Entonces, yo creo que se va a tener que ampliar esas cuotas. Otro tema es la actuación de la Defensoría del Consumidor, que ha sido mucho más activo en estos últimos años en términos de su vigilancia del mercado de granos básicos. Y eso es bueno para asegurar que nadie está acaparando, es decir, que reteniendo el producto para tratar de que el precio suba. Pero también tenemos fuerzas de mercado, de que cuando se escasea un producto, es natural que su precio sube. Y si se escasea porque no hay producción o porque no hay suficiente importación, es natural que el precio suba. Ustedes los productores están sujetos a eso todos los años, ¿verdad? Entonces, cuando el precio baja porque hay demasiada producción, ustedes pueden decir, bueno, pero cuando hay menos producción yo puedo tal vez compensar parte de eso porque el precio va a ser mejor. Pero la Defensoría del Consumidor está trabajando para que los precios no suben e incluso tienen una política de vigilancia a los importadores donde no les permite subir los precios.
Y eso puede ser muy problemático porque cuando se tiene que importar y el costo de importación es mayor, si la Defensoría del Consumidor les está diciendo que no puede subir precios, entonces tal vez la decisión de ellos va a ser, entonces yo no voy a importar porque me van a multar. Y si no tenemos importaciones, vamos a tener escasez en el mercado. El sistema de comercialización de granos. Mucho del maíz que se perdió ya estaba doblado, es decir, todo el maíz probablemente que se perdió estaba doblado. ¿Pero por qué estaba doblado? Porque no hay desgranadoras y secadoras disponibles para los productores para que se podría sacar a tiempo y luego guardarlo en un almacenamiento apropiado para su propio consumo y también para la venta. Entonces otro componente es eso, de no tener que depender del maíz doblado, porque si no, probablemente las pérdidas hubieran sido mínimas en el maíz. Otra posibilidad, tal vez no para este año porque las áreas costeras sí fueron afectadas, pero para aumentar la producción de frijol en el país y tener mayor autosuficiencia, es el cultivo de frijol en las áreas costeras. Hay ya una variedad que sí es apto para los menores niveles de altura en la costa. Entonces, todavía no se ha difundido mucho, pero existe la posibilidad para implementarlo y tener una mayor cosecha nacional de frijol. Porque, por ejemplo, estas son las áreas de maíz en el país. Y podemos ver que hay mucho aquí en esta zona, ¿verdad? Y aquí en esta zona. Pero en el frijol, no hay frijol en esta zona. No hay frijol en esta zona, ¿verdad? Entonces es una de las opciones que tenemos. Finalmente, la investigación en cultivos resistentes a los extremos de humedad. El CENTA trabaja con instituciones internacionales, uno en México que trabaja sobre el maíz y el trigo, uno en Colombia que trabaja sobre el frijol, para tener variedades que sabemos que este es un problema internacional. Entonces ellos están investigando, desarrollando variedades de híbridos que son más resistentes a sequía o más resistente a mayor humedad también. Y aquí tal vez voy a mencionar una mala palabra, pero no debemos quitar de la mesa la opción de los transgénicos en este momento, porque es una forma mucho más acelerada para poder introducir una característica que va a ser importantísimo en los años que vienen. Estas son las áreas en El Salvador que son muy susceptibles a sequía. Y si comparamos con las áreas de granos, es más de la mitad de la producción de granos que está susceptible a sequía. Y riesgos de inundación en toda la zona costera, como ustedes ya saben. Y una última idea es el seguro agrícola. Ya el Banco de Fomento Agropecuario en sus créditos incluye un seguro que realmente es una garantía crediticia, no es un seguro, pero es una garantía. Si el productor tiene una pérdida, ellos le absuelven por lo menos una parte, si no todo su crédito. Y eso yo creo que es una opción positiva. Se va caminando hacia una cultura de tener seguros en el país, pero todavía la cobertura del Banco de Fomento es muy limitado. Yo creo que ellos sacaron como 20,000 créditos este año y tenemos 350,000 productores de granos básicos, ¿verdad? Entonces todavía es muy limitado, pero podemos incluir nuevas tecnologías
el uso de imágenes satelitales para determinar daños. Eso reduce el costo de la administración. Hay tantas cosas en el mundo de lo cual podemos aprender. Hay un programa muy interesante en un país en África, donde los productores, es un país donde ya se implementó, es muy frecuente el sistema de pagos por teléfono, que es algo que viene aquí al país. Está iniciando un sistema que se llama Tigo Pago, pero ese es un ejemplo, ¿verdad?, de que se carga algo en su celular y luego con el celular tú puedes pagar y tú puedes recibir. Entonces ese programa de seguros no tiene que ir a una oficina o un banco para pagar, sino se paga por medio de su celular. Y si tiene una pérdida, recibe el dinero a su celular y entonces se puede comprar otras cosas con ese dinero en el celular. Es interesante. Pero hay tantas experiencias en el mundo de la cual debemos aprender. Y yo creo que también es importante pensar en los recursos, porque estamos proponiendo cosas aquí que tienen un costo, ¿verdad? Y estábamos platicando con César sobre los paquetes agrícolas, que ya absorben como 20 millones al año de recursos del ministerio. ¿Qué tanta asistencia técnica? ¿Cuántos productores se podría cubrir con buena asistencia técnica? Con programas para fomentar la asociatividad, con esos 20 millones de dólares. Un paquete agrícola da un beneficio pequeño económico a las familias que lo reciben, pero es un beneficio temporal. No hay ningún cambio permanente y probablemente ni temporal en la producción ni la productividad. No se introduce la diversificación de la producción y de los ingresos con los paquetes agrícolas. Yo creo que es tiempo ya de también ir caminando hacia un menor uso de esos paquetes y utilizar mejor esos recursos para fomentar un cambio permanente en la producción y en los ingresos y el bienestar de los productores agropecuarios. Muchas gracias y es un placer estar con ustedes y seguimos con el debate. Escuchábamos la ponencia de Amy Engel, representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, quien nos da su punto de vista desde FUSADES sobre cómo debe ser la reconstrucción del sector agropecuario. Ella menciona que debe de tomarse en cuenta y no dejar a un lado el uso de las semillas transgénicas, algo que no fue muy de acuerdo de parte de o no fue algo que aceptaran mucho cada uno y cada una de los invitados que fueron los y las oyentes en este foro debate, y que también en la siguiente exposición escucharán a William Castillo refutando por qué no se debe utilizar este tipo de semillas. En este momento hacemos una pequeña pausa en su programa Día a Día Sin Barreras. No nos cabe porque hay más información para usted. Día a Día Sin Barreras, un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Día a Día Sin Barreras, un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Gracias por continuar en sintonía de su programa Día a Día Sin Barreras, que se transmite a través de Televisión Iscanal. Les recuerdo que estamos transmitiendo en este momento las entrevistas que se realizaron en torno al tercer foro debate que realizó Raza acerca de las visiones de reconstrucción al sector agropecuario en El Salvador después de la crisis, es decir, después de las pasadas lluvias que afectaron la agricultura en El Salvador. Anteriormente escuchábamos la ponencia de Amy Engel, quien es representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. A continuación escucharemos la ponencia de William Castillo, representante de Raza, quien también nos da la visión sobre cómo mejorar la agricultura en El Salvador desde una práctica de la agricultura sustentable y soberana. Escuchemos. Actualmente El Salvador ocupa el 4º lugar en el fútbol de playa. O sea, debemos de sentirnos orgullosos por eso, ¿verdad?
pero también El Salvador ocupa el primer lugar en ser el país más violento y en el de mayor asesinatos. También es el segundo país más deforestado de todo el continente. Está amenazado gravemente por el estrés hídrico, o sea que ya hay estudios que plantean que si seguimos como estamos, por ahí por el 2030 estaríamos realmente viéndonos a palitos para conseguir agua para tomar. También es el del menor crecimiento de la región y el menos atractivo para la inversión extranjera, el más consumista y el más vulnerable. Y Amy nos daba ya mucha información que me ha ahorrado comentar un poco lo de la tormenta tropical 12E, que prácticamente desnuda y nos recuerda la alta vulnerabilidad en la que vivimos los salvadoreños y las salvadoreñas. Pero quería referirme también a cómo funciona este sistema agroalimentario antes de plantear mi idea de reconstrucción. Este sistema agroalimentario, que no solo tiene que ver con la producción de alimentos, sino también con el consumo, tiene graves deficiencias, sobre todo para la gran mayoría de la población salvadoreña, ¿verdad? Desde la primera etapa, desde la producción, lo que se ve es una alta dependencia de insumos externos. Poco a poco, el campesino y la campesina salvadoreña han venido siendo dependientes, y ahora casi totalmente, de recursos externos. Ahora se cuentan con los dedos de las manos, y quizás me sobran, campesinos que no utilizan abonos químicos, pesticidas y todos los recursos que tienen que recurrir al mercado para producir alimentos. Inclusive hay campesinos que plantean que es imposible producir sin tener esos recursos. O sea, hace 50 o 100 años esa idea no permeaba en la cabeza de un campesino, pero ahora es imposible para el nieto de aquel campesino que producía sin pesticidas, sin agroquímicos. Ahora es imposible producir. También está el tema de la volatilidad de los precios de los insumos, y yo diría mejor que es la cada vez más cara compra de esos insumos. Cada vez ahora el campesino se ve, cada año es una tragedia, por ejemplo, ir a comprar los insumos, porque cada vez son más caros. Comprar la fórmula, comprar la urea, cada vez los precios han aumentado. Y eso tiene que ver con múltiples variables en el mundo, ¿verdad? Porque nosotros no producimos esos agroquímicos, ¿verdad? Los tenemos que comprar de afuera. Una variable, por ejemplo, es el precio del petróleo, que cada vez va en aumento. Pero sin duda la realidad del campesino es que cada vez necesita más dinero para comprar los insumos, y cada vez puede menos. Y le toca que hacer esas grandes colas que el gobierno, y yo me pongo de acuerdo con Amy, derrocha esa plata que nos corresponde a los salvadoreños y salvadoreñas en comprarle a esas empresas transnacionales esos químicos. También hay un pobre desarrollo de la agroindustria. Si uno ve, casi no estamos produciendo en el campo casi nada de alimento procesado. La mayoría del alimento procesado viene de afuera, lo tenemos que importar, y para eso necesitamos dinero. Una bajísima producción de alimentos, y lo que producimos solo es maíz, frijol, arroz. Bueno, arroz prácticamente está desaparecido del país, casi que lo compramos en un 90%. Lo que producimos es maíz, y ya no todo el maíz, compramos una buena parte del maíz, frijol, y estamos comprando también una buena parte del frijol, y sorgo o maicillo. Y ya paremos de contar. Las frutas las tenemos que comprar de Guatemala, los aguacates de México, las carnes de Nicaragua, los huevos de Honduras, y la producción nuestra es prácticamente bajísima, y la producción está destinada prácticamente a la sobrevivencia del campesino y la campesina. Los productos que vemos en los supermercados no son de la producción campesina, son de empresas
o sobre todo de productos que vienen de afuera. Esa es un poco la realidad en la que estamos. También la comercialización y el consumo, que es la otra parte del sistema agroalimentario, realmente es trágico. Cuando uno analiza y profundiza cómo funciona, vemos que la mayor concentración de las ganancias están en los supermercados. Yo en Semana Santa me dejó realmente impactado una noticia que vi en un canal de televisión, donde se veía una entrevista a la gente del Puerto de la Libertad que vende pescado fresco de lo que sacan del mar, y decía la señora: mire, han estado malas las ventas. Esperamos, porque será Jueves Santos, esperamos que mañana levante un poco, porque mañana es Viernes Santo y es posible que el Sábado de Gloria también aumente. Pero por hoy estamos mal. Noticia seguida, aparecía la gerente de ventas del Super Selectos y hablaba de récord de ventas. Habían vendido más de 1 millón de carne, 1 millón de libras de carne. Esa es la realidad en la que vivimos. Pero la agricultura de ahora, convencional, eso no es sostenible. Bueno, ustedes saben la crisis del petróleo, cada vez va a profundizarse, los precios van a ir a aumento. Entonces aquellos campesinos que crean que pueden seguir comprando esos agrotóxicos, sin duda en el futuro cada vez se va a reducir más. Y quién sabe que el gobierno, con esta crisis económica en la que estamos y ahora pidiendo recursos, a ver si la empresa privada le da, o de dónde lo va a sacar, quién sabe que siga dando los paquetes agrícolas. Entonces ustedes, compañeros, compañeras campesinas que quieran seguir produciendo en el campo y que quieran realmente seguir generando por generaciones más producción, sin duda tienen que reflexionar sobre eso. O sea, habrá que ver de dónde, de ahí mismo, de donde ustedes tienen, sacan los recursos para producir, y ya hay técnicas para eso, hay toda una experiencia. Julián Pérez Pérez puede ser una persona. También hablábamos de producción diversa. No podemos seguir produciendo únicamente maíz como monocultivo, o maíz y frijol. Habrá que producir más cosas, porque ahora si producimos maíz, si se nos viene una tormenta tropical como la 12E, se nos va a terminar todo el maíz y no vamos a tener para comer. O sea que tenemos que diversificar también la agricultura. No podemos seguir produciendo un único producto. Ser productivos. También tenemos que mejorar la productividad. Hay un esquema mental que dice que la pequeña producción campesina no es productiva, y ese es uno como de los argumentos fuertes desde la gran empresa para descalificar la posibilidad de la pequeña producción campesina. Nosotros creemos que sí, pero debe ser con otra tecnología, no con esa tecnología dependiente en la que estamos actualmente. Y sobre todo sustentable, que tenga que ver con la relación y armonía con la naturaleza y con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestra cultura. No podemos pretender producir fresas, uvas, cuando no producimos lo nuestro. O sea, debemos de rescatar la producción de nosotros. También desarrollar la organización de la agroindustria en pequeña y mediana escala. Igual, no verla como el gran negocio, sino que verla como un encadenamiento natural que debe tener. Nosotros vemos, por ejemplo, la experiencia de los campesinos que tienen mangos. Tienen grandes cantidades de producción de mangos y solo lo aprovechan una parte en el momento de la cosecha, y después se pierden miles de mangos. Eso también se puede recuperar, pero necesitan conocimiento, más de estarles dando paquetes tecnológicos, como dice Amy, que les den conocimiento cómo pueden hacer para rescatar esas cantidades de mangos, de jocotes que se pueden hacer. Se pueden comercializarlos inclusive con el tiempo. Proteger y recuperar las cuencas nacionales, fundamentalmente la cuenca del río Lempa, principal fuente de vida del país. Nosotros creemos que en lugar de estar invirtiendo millones de dólares en esa famosa cuenta del milenio, ahí en la supercarretera longitudinal del norte, esa plata mejor debería ir a la cuenca del río Lempa, que es fundamental para nosotros. No se puede concebir un país, El Salvador, sin esa cuenca del río Lempa, y sin embargo se construyen grandes carreteras y se gastan millones de dólares y se contamina la cuenca. O sea, una cuestión como
como decía alguien, el mundo patas arriba. El mundo patas arriba. Lo que nos da la vida se contamina y se gastan millones en calles, diciendo que eso va a traer desarrollo. Hasta ahorita no hemos tenido por lo menos eso. Asegurar que el agua como bien común, como un bien común, o sea, que sea un derecho, ya no una mercancía como lo es ahora, el agua, y de todos y de todas las ciudadanas. Garantizar también la posesión, uso y legalización de las tierras en la pequeña producción campesina. Es lamentable ahora, por ejemplo, que haya grandes cantidades de tierras que están en manos de los bancos y la pequeña producción campesina tenga que alquilar tierras. Eso realmente es terrible. Nosotros conocemos de eso. La gente no tiene tierra para cultivar, son campesinos y campesinas, y la tierra está prácticamente abandonada ahí. O sea, eso debe de cambiar definitivamente. Defender y promocionar la identidad campesina y de los pueblos originarios como dignos valores de nuestro pueblo. Nosotros creemos que ha habido una gran riqueza en nuestros pueblos originarios, y ahora de lo que sirven de burla, están totalmente marginados, y ellos pueden aportar mucho en esta nueva concepción agrícola. Hay que recordar que nuestros abuelos vienen de ahí, y ellos podían subsistir sin comprar insumos. O sea, ahí hay una gran riqueza que se puede traer ahora. Veo que ya estamos contra el tiempo. Bueno, voy a terminar por lo menos esta parte. Yo sé que era bien difícil abordarlo todo, pero sin duda creo que son elementos importantes. Exigir y garantizar las políticas de seguridad social para toda la población rural. Ahora vivir en el campo es prácticamente una tragedia. No hay salud, no hay educación, no hay recreación. O sea, debemos de cambiar totalmente eso, y eso hay que exigirlo a las autoridades. También impulsar planes que fomenten la soberanía alimentaria desde las familias, desde las comunidades campesinas. Desarrollar los municipios soberanos. Es posible en el país realmente alcanzar soberanías, pero no se está haciendo absolutamente nada para eso. Son algunos esfuerzos que se hacen desde las organizaciones sociales las que permiten ir alcanzando y teniendo esperanzas en eso. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo nacional para transitar hacia eso. Fomentar la agricultura urbana e impulsar un sistema agroalimentario alternativo. Nosotros creemos que es posible que se conecte la pequeña producción campesina con los consumidores. Eso pasa por hacer un gran esfuerzo, por supuesto, pero es posible. Hay países ya que lo están haciendo. Irónicamente, Europa está mucho más avanzado que nosotros en eso. Bueno, no sé, ya te veo como con el tiempo. ¿Hemos terminado? Ya, ok. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a William. Escuchamos la ponencia de William Castillo, quien hizo críticas muy fuertes al gobierno debido a las medidas que tomó después de la pasada depresión tropical 12E. William mencionó que las medidas que impulsó el gobierno fueron paliativas, pero que no son la verdadera solución a la crisis. Él mencionó que es necesario y urgente trabajar por la construcción de la soberanía alimentaria en El Salvador para evitar seguir enfrentándonos a este tipo de situaciones. Le recuerdo que si usted quiere tener más información sobre este tema y otros del trabajo que realiza el SEICOM, puede hacerlo visitando la página web www.seicom.org.sb, o también puede escribirnos al correo electrónico info@seicom.org.sb, o también puede buscarnos en las redes sociales como Facebook como SEICOM ONG. Y de esta forma llegamos hasta aquí con su programa Día a Día Sin Barrera, deseándole a todo el público televidente que pase una feliz Navidad, y nos vemos el siguiente jueves. ¡Feliz tarde! SEICOM presentó su programa Día a Día Sin Barreras. Le agradecemos por su fiel sintonía y le invitamos a que nos sintonice el próximo jueves por TVIS Canal. Somos tu imagen.